Muy buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a esta conversación de la serie Democracia y Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Estas conversaciones forman parte del proceso de preparación del reporte sobre democracia y desarrollo en América Latina y el Caribe, que el PNUD viene preparando para impulsar una comprensión profunda de los desafíos actuales y las oportunidades para fortalecer las democracias en la región y promover sociedades más inclusivas y resilientes. Esta sesión en particular busca iniciar un diálogo sobre pueblos indígenas y bienestar, buscando incorporar la cosmovisión indígena en la medición de la pobreza, así se titula. Es un diálogo que necesariamente deberá ser llevado a múltiples actores de nuestra región para que refleje la riqueza cultural que tenemos. Ahora, es importante clarificar desde un inicio que esta conversación en particular no busca entrar en las causas estructurales por las cuales los pueblos indígenas u originarios sufren de manera desproporcionada al resto de la población el flagelo de la pobreza. Busca más bien comenzar una discusión sobre adecuar la forma en la cual entendemos y medimos el desarrollo humano a la cosmovisión de diferentes grupos que integran esta región. ¿Qué es el bienestar para los pueblos indígenas? ¿Qué es lo opuesto al bienestar? La pobreza para estos pueblos. ¿Sí? Para esta discusión nos acompañan hoy la directora regional para América Latina y el Caribe del PNUD, Michelle Musquet, y nuestra invitada especial, la doctora Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz 1992. Sin más, le paso la palabra a la directora regional para iniciar este diálogo. Michelle, todo tuyo. Gracias, Diego. Mi querida Rigoberta, un placer, como siempre, tener la oportunidad de compartir contigo, de seguir aprendiendo de ti, inspirarnos por ti y sumando esfuerzos, sobre todo, a favor del desarrollo sostenible de nuestra gente y de nuestras sociedades en América Latina y el Caribe. Un especial saludo a todos los que nos acompañan. Estoy maravillada de ver el número de participantes interesados en esta conversación que, como bien ha dicho Diego, es el inicio de un proceso de diálogos y de conversaciones que esperemos nos ayuden a rendir tributo e incorporar de una mejor manera esa cosmovisión y esa riqueza de nuestros pueblos en América Latina y el Caribe en la manera en la que abordamos las prioridades del desarrollo. Y también, como mencionó Diego, esto se enmarca dentro de la serie de charlas sobre democracia y desarrollo que como PNUD desde inicios de este año hemos estado llevando a cabo. Y hoy queremos, Rigoberta, expandir sobre una idea que planteaste durante nuestro último encuentro hace un mes atrás en la ciudad de Panamá, en donde nos encontrábamos con todos los representantes residentes del PNUD en América Latina y el Caribe. Y tú en tu intervención en la charla magistral que nos diste, planteabas, entre muchas otras cosas, la necesidad de repensar ciertos conceptos centrales a la democracia y al desarrollo, comenzando por el propio concepto de democracia y lo que entendemos como participación política, preguntas que son fundamentales para una región multiétnica, multicultural, que a pesar de una creciente desafección con nuestras democracias, continúa siendo hoy la tercera región más democrática del mundo, lo que indica que aún podemos avanzar esa visión compartida de desarrollo a la que ojalá podamos llegar a través de la democracia. Y de manera muy concreta, hoy, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, queremos explorar una arista fundamental tanto para la democracia como para el desarrollo en nuestra región, y es la pobreza, como un desafío estructural de América Latina y el Caribe, y cómo esta es entendida desde la mirada de los pueblos indígenas. Conversación que, como PNUD, nos comprometemos a continuar con otros grupos y actores relevantes para esta discusión. Y como decía Diego, no nos centraremos en esta ocasión en las causas, si bien ameritan reflexiones también, sino en poder entender si las mediciones actuales de pobreza, que actualmente son las que están guiando las acciones de política pública encaminadas a su reducción, toman en cuenta el concepto de bienestar que manejan los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. Y si no, ¿qué dimensiones deben ser consideradas e incorporadas en estas mediciones de manera que podamos orientar políticas públicas mucho más efectivas y mucho más eficientes? Y como ves, querida Rigoberta, esta discusión camina sobre dos ejes centrales del mandato del PNUD: la gobernanza democrática y el desarrollo humano, poniendo el bienestar y la pobreza al centro. Y antes de pasarte la palabra, yo quisiera poner algunos datos sobre la mesa que nos ayudan a tener una perspectiva
de por qué es tan importante y tan crítica esta conversación que hoy estamos iniciando. En la actualidad, 181 millones de personas, o sea, el 29% de la población de América Latina y del Caribe, vive en condiciones de pobreza monetaria o medida por ingreso. Y 72 millones, por lo menos, en condición de pobreza multidimensional, cifra que seguramente es inferior a la real, dada la limitación de datos para medirla de esta forma con una mirada regional. Esta situación es particularmente y desproporcionadamente extendida entre la población indígena, que en algunos de los países de nuestra región representa hasta el 65% de su población total. De acuerdo con cifras de CEPAL, el 45% de las personas indígenas en América Latina vivían en pobreza multidimensional en el 2018, frente a un 22% de la población indígena. Y en algunos países, las tasas de pobreza en comunidades indígenas pueden superar el 90% de la población. Los hogares indígenas ganan en un promedio entre un 25 y un 40% menos que los hogares no indígenas. Y aproximadamente el 40% de las comunidades indígenas carecen de acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento adecuado, que es más del doble de esta afectación en la población no indígena. Estos son solo datos para ilustrar la magnitud del desafío que tenemos al frente. Estas disparidades, aparte de limitar claramente las oportunidades de desarrollo en las personas, generan también una tensión para las sociedades democráticas en América Latina y el Caribe. Y si alguno de los preceptos básicos sobre los que descansa la democracia es precisamente la igualdad en un sentido amplio y vivir conforme a pactos sociales entre nuestras sociedades, es evidente que cuando hay grupos específicos de la población sufriendo semejantes disparidades, esta representa una barrera no solo para el desarrollo, sino para la democracia en sí misma. Y Rigoberta, nosotras compartimos algunos datos en esa última conversación, algunos basados en la última publicación de Latinobarómetro en el 2023, que destaca que existe un menor nivel de confianza en las instituciones democráticas en la población indígena versus en comparación con la población general. Y esto nos manda un mensaje muy claro en cuanto a una evidente falta de representación política y una respuesta insuficiente de gobiernos democráticos a necesidades muy específicas. Los encuestados indígenas generalmente son más escépticos sobre la eficacia y la equidad de los sistemas democráticos y su capacidad para abordar las problemáticas que los afectan. Y también reportan una mayor insatisfacción con el funcionamiento de la democracia. Insatisfacción que también resulta desproporcionadamente mayor en las mujeres y en las poblaciones de más bajo ingreso, lo que nos está mandando un mensaje muy claro de alguna manera de quién se está quedando fuera de los beneficios de nuestros sistemas democráticos y de los beneficios del desarrollo que estamos avanzando en la región. En contraste, vemos un fuerte compromiso de las comunidades indígenas con la defensa de la democracia, abogando por procesos democráticos inclusivos, participativos, que representen de una mejor manera y sirvan mejor a la población indígena, y nos podemos referir a varias de las manifestaciones recientes que hemos visto en nuestras comunidades, en nuestros países. Precisamente las poblaciones más insatisfechas con las democracias han sido las que han estado en la calle defendiéndolas. Entonces, querida Rigoberta, permíteme ahora poner el foco sobre estos puntos que queremos abordar contigo hoy. Cuando hablamos de pobreza, ¿de qué tipo de pobreza estamos hablando exactamente? Y creo que es conocido ampliamente hoy, después de muchos años de trabajo incansable, que históricamente la pobreza ha sido entendida y medida principalmente como un fenómeno exclusivamente monetario. Hoy es ampliamente reconocido que la experiencia de la pobreza va mucho más allá de la falta de ingreso y que es mucho más compleja, abarcando múltiples dimensiones de la vida de las personas. Sí, pobreza es falta de ingreso, pero también es la incapacidad de poder llevar a los hijos al colegio o pasar hambre o no poder participar de manera activa en la sociedad o la falta de acceso a servicios básicos de salud o de agua potable, entre otras dimensiones, tal y como es definida por sus protagonistas. Y desde el PNUD hemos estado trabajando incansablemente para acompañar a los países del mundo, y en este caso en particular de la región de América Latina y el Caribe, en trasladar este reconocimiento de la pobreza como fenómeno multidimensional al mundo de la política pública a través del índice de pobreza multidimensional
lanzado en conjunto con la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, OFI, en el 2010 como parte de nuestro informe global de desarrollo humano, y que a la fecha esta medición de pobreza multidimensional, o IPM, como también se conoce, ha sido ya adoptada como medida oficial de pobreza en complemento a las mediciones monetarias por 12 países de América Latina y el Caribe, siendo región pionera en este proceso. Y en esta búsqueda constante e incansable de mejores formas de aproximarnos a esa realidad, poniendo a las personas al centro. La región también ha avanzado en el diseño de medidas específicas para poblaciones como la infancia o las mujeres, con el fin de capturar esas carencias particulares que los afectan y poder comprender mejor esa realidad para abordarlas de una manera más efectiva y eficiente desde las políticas públicas. Y somos plenamente conscientes de que estas mediciones y conceptos, si bien representan un avance importantísimo en la manera en la que nos aproximamos a la pobreza, estas reflejan un enfoque universal y un marco conceptual que, aunque amplio, resulta limitado para comprender a cabalidad la cosmovisión de los pueblos indígenas y la manera en la que experimentan este fenómeno. Es claro también que aspectos como salud, educación, acceso al agua, ingreso, son comúnmente valorados, tal vez con diferente peso, pero comúnmente valorados por la mayoría de las personas. No obstante, los pueblos indígenas también valoran otros elementos comunitarios, armonía con el medio ambiente, sobre lo que tú, Rigoberta, nos podrás expandir, que son aspectos del bienestar que posiblemente no estén reflejados en la manera en la que medimos el fenómeno del bienestar o de la pobreza. Y ha habido algunos avances en esta dirección en la región. Países como Bolivia, introduciendo el concepto del buen vivir; en Ecuador, procurando una visión holística del bienestar abarcando dimensiones sociales, culturales, ambientales y económicas; Colombia, en su momento, y recuerdo yo, habiendo estado en el gobierno, haber estudiado muy de cerca ese avance que trató de tener Colombia en querer medir o generar una medición multidimensional de pobreza específica para pueblos indígenas, que finalmente no prosperó por diferentes razones. Y esta comprensión se hace importante para, a partir de la misma, poder hacer un esfuerzo que nos permita contar con datos que nos ayudan a medir más adecuadamente el fenómeno y, por ende, guiar de una manera más efectiva las políticas públicas para reducirlo. Entonces, yo concluiría esta primera intervención señalando lo que mencionamos al inicio y lo que tú también mencionaste, Diego. No se puede tener una democracia sólida cuando un grupo específico de nuestra población no tiene las mismas oportunidades que el resto. No puede haber una democracia sólida si esta no es inclusiva, representativa y participativa. Y no se puede alcanzar una verdadera democracia si la visión del desarrollo no contempla lo que una población tan relevante considera es fundamental para su bienestar. Pero al mismo tiempo es precisamente en la democracia, en el diálogo, en la construcción de consensos, donde se encuentra la clave para la solución de estas tensiones y estos desafíos. Mi querida Rigoberta, me toca ahora el honor de pasarte la palabra para que compartas con nosotros, dentro de esta charla sobre democracia y desarrollo, tus reflexiones sobre la forma en la que entendemos el concepto de pobreza desde una perspectiva de los pueblos indígenas. ¿Qué está haciendo falta? ¿Qué debemos incluir? ¿Y qué podemos hacer desde el PNUD para poder acompañar este camino de la mano de ustedes y de todos aquellos socios con los que compartimos ese compromiso por una región más próspera, más inclusiva, más resiliente y más sostenible, sin perder de vista la esperanza que tenemos en que esto es factible, viable y posible? Con esto, Rigoberta, paso a ti y continuamos la conversación. Disculpe, doctora Michelle, un anuncio, perdón, para el bien público. En caso de que quieran oír esta conversación en inglés, en la parte de abajo existe la interpretación, la posibilidad de seguir la conversación en inglés. ¿Sí? Muchas gracias, doctora, por favor. Querida y muy apreciada doctora Michelle Mouchet, es un gran honor tenerlo aquí con nosotros porque están oyendo muchísimas personas y sobre todo eso refleja el interés de muchísimas personas de querer colaborar, de querer aprender, pero también
de querer ver ese desafío que tenemos enfrente, y es el desafío realmente de la Agenda 2030, pero yo decía también la Agenda de 3050, porque definitivamente creo que todas estas preguntas sobre el desarrollo sostenible, pero especialmente la medición de la pobreza, tiene que encarar un nuevo proceso. Soy un poco investigadora extraordinaria, entonces siempre he visto que el resultado de procesos son los que nos deja realmente huellas para el futuro. Y hablando de los pueblos indígenas y las mediciones de la pobreza, realmente hay una brecha. Yo diría una brecha extraordinaria que no nos debe asustar. En primer lugar, porque en esa brecha se encuentran sistemas que ya coexisten. O sea, sí, de hecho hay una vinculación entre las grandes perspectivas de la humanidad, de alcanzar la igualdad para todos, de alcanzar las igualdades de oportunidades y la búsqueda de condiciones mejores para unos el buen vivir, para otros vivir bien. Y para nosotros los mayas, que vamos un poco más allá, para alcanzar una plenitud de vida, vivir plenamente como ancianos, vivir plenamente como jóvenes, vivir plenamente como hombres y mujeres. Vivir plenamente es como la búsqueda final según nuestros ancestros. O sea, según la cosmovisión maya, no solo busca vivir bien, porque la humanidad es también vulnerable a los desequilibrios entre realmente nuestras fortunas, la fortuna espiritual, la fortuna material y la fortuna social. O sea, yo creo que nosotros nos ha enseñado la cosmovisión que no somos solamente una dimensión, sino somos tres dimensiones que coexistimos en nuestra vida cotidiana y hace posible una plenitud de vida, o sea, la felicidad real que debemos de vivir donde quiera que estemos en cualquier rincón del planeta. Entonces, yo pienso que aquí hay un gran camino que iniciar y me alegra muchísimo nuestro encuentro en Panamá, porque también a mí me hace posible pensar que tenemos una misión y si hacemos de esta misión realmente una herramienta para que sigamos buscando caminos de las ciencias sociales a partir del bienestar de la gente y el bien común, pues vamos a encontrar muchas formas de acercamiento. Primero, yo creo que habría que construir un poco el escenario de confianza. Confianza entre todos los avances que tiene el occidente, puedo decir, porque realmente nosotros los mayas a veces no tenemos definición para decir si viene de una institución o de otra institución, sino realmente vemos como una visión occidental. Así lo hablamos cada vez que tenemos una reunión interna entre las autoridades indígenas, entre las personalidades indígenas, pero también entre los movimientos que están en una comunidad. Siempre decimos, ¿esto es occidental o es una visión de nosotros? Y bueno, tenemos que luchar muchísimo para justificar que no es una visión occidental, sino tampoco es solamente una visión de nosotros. Entonces, ¿cómo hacer esa coexistencia, digamos, en el establecimiento de los escenarios técnicos, cómo llegar a hacer que los datos estadísticas se sienta como algo integral, ¿no? Algo no perfecta, porque realmente la sociedad es evolutiva. Sabemos que hay muchos conflictos, sabemos que hay muchas dificultades, mucho, pero por esa razón
yo pienso que también no debe quedar afuera el diálogo, porque el concepto de diálogo de los pueblos indígenas no es solo dialogar porque hay un problema, sino hay que dialogar porque hay una fiesta que celebrar. Hay que dialogar porque hay una resolución de territorio que hacer. Hay que dialogar porque hay unas autoridades que divergen en su visión global. Entonces tenemos que dialogar tanto comunitariamente, pero también a nivel de los actores, ¿no? Entonces, ¿cómo poder crear un escenario de confianza? Yo diría que hoy el Día Mundial de los Pueblos Indígenas se engalana porque también celebramos este día gracias a las conquistas de los propios pueblos indígenas. Si fue posible establecer el Día Mundial de Pueblos Indígenas, la Declaración de Principios Universales de Derechos de los Pueblos Indígenas, si fue posible establecer algún común acuerdo en relación a los convenios, varios convenios que ya están, algunas normativas, pero en algunas áreas, algunos acuerdos de paz. Yo me recuerdo muy bien las tremendas discusiones, casi una década, que se liberaron en Guatemala para el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. Y esa instancia que se llamó en aquellos años COPMAGUA nos dio una oportunidad de liberación sincera. O sea, no vengo a observarte qué piensas y qué haces, si me gusta o no tu idea, sino más bien cómo construimos juntos esa perspectiva. Y aunque digamos lo mismo, aunque reafirmemos lo mismo, pero lo reafirmamos yo y usted, entonces ya entra el código de los pueblos indígenas que les gusta muchísimo usar, que es la nosotriedad. La nosotriedad no excluye si es alemán o si es norteamericano o si es solo maya, y más en este gran continente nuestro latinoamericano y caribeño, tiene lazos muy grandes de amistades, de procesos de historia común. Entonces, pienso que esa construcción de confianza, de nosotredad, es posible hoy dar un salto más allá de quizá los datos estadísticas. Podemos empezar a ver una filosofía de la pobreza, digamos, respondiendo a las preguntas. ¿Qué tanto lo que existe de definición de pobreza es o no es factible para los pueblos indígenas? ¿Es o no es pertinente? Y eso no lo voy a responder yo, lo vamos a responder en una metodología que podemos hacer de varias vías, digamos, y que pueda ser, quizá no podemos hacer los viejos parámetros de la consulta. Nosotros hemos visto que se ha vulnerado un poquito los conceptos de la consulta, pero sí una escucha, digamos, una escucha pertinente. Yo diría que podemos hacer, es una gran tarea, es algo que podemos que ya arrancó porque de hecho no tenemos que inventar lo que ya se hizo. Es quizá enriquecer lo que ya está. Si es enriquecer lo que ya está, tenemos que estar ambos protagonistas. Es decir, los protagonistas de ese lado que necesita hoy ser integral dentro de la globalización, pero no forzosa, ¿verdad? Y que sea pertinente, pero que también necesitamos lo que la humanidad ha avanzado intensamente, y por eso agradezco a PNUD por ese inmenso esfuerzo de renovar, digamos, los distintos escenarios a partir de una meta que se ha generado desde incorporar la visión de pobreza multidimensional en el 2010. Ya vemos que pasan los años, sí,
pero yo creo que hay que hacer como un colador. No sé cómo se hace eso, pero de hacer un poco lo que las mujeres decíamos cuando empezamos esas luchas tan intensas de mujeres y que parecía que no había forma de hacer una lucha que no sea confrontativa, porque yo siempre digo, hombres y mujeres no tienen que estar peleando, simplemente tienen que ser complementarios. Respeto mutuo, complementariedad, reciprocidad, y igualdad de condiciones, sobre todo, porque a veces pensamos que los indígenas, si son pobres, no tienen condiciones para defenderse a sí mismos o no tienen condiciones para autodefinirse o no tienen condiciones para hacer su filosofía de vida, etcétera. Todo ese tipo de situaciones, no, en igualdad de condiciones. ¿Hay escenario para eso ahorita? Sí los hay. O sea, yo creo que si vamos solamente una observación, no podemos pretender hoy por hoy que los procesos, los caminos que ha abierto la multiculturalidad, la pluralidad en Bolivia, realmente sea un modelo aplicable en Guatemala, porque es diverso. Entonces, hay experiencias diversas. O yo he observado mucho los procesos de Ecuador. Nos parecemos en densidad de población. Nos parecemos en la cuantificación de la pobreza si solo hablamos de la referencia material. Y sobre todo si hablamos solo en el aspecto economicista. Seguramente nos parecemos. Y nos parecemos en los estándares si hablamos de la calidad de trabajo que tiene un indígena y la calidad de trabajo que tiene el otro. O sea, si vemos eso, esa cosificación, digamos, de la pobreza, estaríamos entonces viendo rasgos muy comunes. Pero si estamos viendo la profundidad de la diversidad desde el punto de vista cosmogónico, aquí influencian mucho los idiomas, las lenguas, tiene un impacto muy grande el tipo de educación, una educación diferente, etcétera, y el entorno, porque nosotros tenemos conexión profundo con nuestro entorno. Es tan diferente el pensamiento de un Ixil que vive en medio de un bosque nuboso que el pensamiento de un hermano indígena que a lo mejor ya vive en el área urbana. Entonces ya agarró un entorno en conexión. Entonces, siento que es un reto plantear y responder estas preguntas del desarrollo, cómo es pertinente para los pueblos indígenas, es un desafío, pero no le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque hay actores extraordinarias en cada uno de los escenarios. Si nosotros somos capaces de identificar los canales más idóneos, no con las perspectivas de antes. Yo le digo que yo he vivido el impacto en estos 44 años, el impacto de los conflictos, y nos ha hecho un enredo total. Lo bueno es que ahora no hay una gobernanza global, como digo yo, entonces hagamos uno que pueda iniciar, dar unos pasos visibles, concretos, etcétera. Entonces, que el 2030, nuestra meta, yo pienso que hay que poner metas, que la meta del 2030 sea realmente plantear una visualización pertinente, una filosofía de la pobreza, digamos, a nivel global, que incluya un par de ideas de lo que sería la filosofía de los pueblos indígenas en relación a la pobreza, ¿no? Y luego que esto esté acompañado por el trabajo científico de los datos estadísticas, porque entonces empezaríamos una medición para pueblos indígenas un poquito más aproximado a crear nuevas relaciones entre gobiernos, pueblos indígenas, nuevas relaciones entre grandes organismos
internacionales, pueblos indígenas, nuevas relaciones. Y yo creo que es muy importante retomar varias resoluciones que ya hay, varios planteamientos que ya tenemos. Hicimos mucho en las décadas de pueblos indígenas. Seguramente si nos está viendo nuestro relator especial, dirá, esta Rigoberta no se le acuerda de episodios tan importantes. A eso vamos. A eso queremos rescatar los episodios ya protagonizados de definición, de planteamientos, de síntesis de los propios pueblos indígenas, pero con el consentimiento pleno y directo de los pueblos indígenas. Si lo hacemos paralelamente, será un trabajo perdido, porque no habrá confianza para la ejecución, ¿verdad? Entonces, yo estoy muy contenta, Michelle, que estemos hablando de esto. Lo considero como un punto de partida. Y si lo entendemos como un punto de partida, vamos a decir lo que decíamos las mujeres. Hay que aprender a desaprender para volver a aprender. O sea, eso fue realmente lo que nos abrió la puerta a no solo quedarnos en la crítica, en la queja, en todo, sino hay que desaprender. Ustedes y yo vamos a desaprender lo que ya aprendimos y ahora vamos a volver a aprender una nueva construcción. Si no damos esa pausa, siento que vamos a patinar en lo mismo, van a pasar las décadas y bueno, quienes afectan más son los propios recursos destinados para el bien común, porque tanto la influencia de la discriminación, las marginaciones, aislamiento o gobiernos territoriales que no tiene una relación con el gobierno central, son crisis que pueden estar allí y que va a llegar un día que va a despertar como volcanes dormidos. Entonces, yo pienso que la prevención también es un punto que debe estar en nuestro enfoque a futuro, la prevención. Gracias, querida Rigoberta, por esa reflexión y hay mucho que rescatar de lo que mencionas, pero yo quisiera empezar por una palabra que es clave en cualquier proceso de desarrollo y es confianza. Confianza en un momento donde la confianza en nuestras instituciones, en el multilateralismo, en la democracia, parece verse profundamente afectada. Y yo recuerdo hace muchos años, un mentor me dice en un momento donde enfrentábamos algunas dificultades, una frase que me ha acompañado toda la vida y es, la confianza se construye confiando. Entonces, y empieza por uno, y es posible. Y de la mano de la confianza, tal vez el mejor camino para construirla y fortalecerla es el diálogo donde nos permite reconocernos entre nosotros, reconocernos entre nuestras diferencias y ver esas diferencias como riquezas únicas en lugar de como amenazas. Y en ese diálogo la posibilidad de construir consensos y una visión compartida que difícilmente va a ser el 100% de la perspectiva de los múltiples actores que estarán, pero sí puede llegar a un punto donde esos mínimos comunes nos permiten soñar en sociedades, comunidades, países y ojalá una región mucho más inclusiva y más a la medida de las aspiraciones de nuestras poblaciones. Y lo que sí es claro de lo que planteas, Rigoberta, ha sido un poco la tónica muy central a tu legado, es que este proceso de diálogo para construir confianza, para encontrar puntos de encuentro, para llegar a una visión compartida, pasa después de un proceso donde se construye juntos. Se construye juntos la visión y se construye juntos la implementación de esa visión, que pasa por temas que pueden ser más técnicos, como garantizar que esa visión pueda estar respaldada por herramientas, por datos, por mediciones, por políticas públicas que propicien ese avanzar. Y yo te diría que en ese proceso de diálogo y de búsqueda es importante también lograr que nuestras democracias puedan ser mucho más representativas de nuestros pueblos y de nuestra gente. La participación formal de pueblos indígenas en la toma de decisiones, más allá de sus comunidades, pero las tomas de decisiones formales
se hace fundamental, así como se hace fundamental garantizar la participación de mujeres, de juventudes en espacios de toma de decisión. Es la única manera de garantizar que transformemos nuestras democracias para convertirlas en democracias realmente inclusivas, con la capacidad de dar respuesta a las demandas ciudadanas, porque esas demandas ciudadanas están de alguna manera representadas también en los espacios de toma de decisión. Y es maravilloso tener esta conversación porque de alguna manera también pone en evidencia el hecho de que el desarrollo es dinámico, no es estático. Y por eso los esfuerzos, por ejemplo, en este caso, desde el PNUD, con los informes de desarrollo humano, siempre se lleva a un hito y a un nivel diferente, donde incluso afirmaciones de décadas atrás en este momento ya podrían no ser exactamente las mismas y las más adecuadas, porque estamos en un constante proceso y yo creo que no solo por ser el mandato de nuestra organización, sino por el compromiso de todo el equipo del cual tengo el honor de ser parte, es poder rendir homenaje a ese dinamismo del desarrollo, no satisfacernos con lo que tenemos bien, hacer una pausa y reconocerlo, como tú también lo has hecho, Rigoberta. Falta en nuestras mediciones, pero hemos dado un salto enorme en las últimas décadas, solo con el concepto de entender que la pobreza en este caso, o el bienestar, es multidimensional. Y el hecho de tener esta conversación, entender que en esa multidimensionalidad van a haber diferentes miradas y perspectivas que si bien en una herramienta no se pueden capturar en su 100% y en esas dimensiones del ser a las que te referías tú, algunas son muy difíciles de medir. Pero el solo tener esa conciencia y la posibilidad de tener esta conversación se hace tremendamente relevante. Yo en esta conversación lo único que puedo hacer en este momento es reiterar ese compromiso que conoce Rigoberta y que conocen todos los que están conectados en esta llamada, que tenemos como PNUD, de continuar en esa senda del desarrollo, procurando avanzar para generar ese bienestar compartido para todos y para garantizar que nuestras poblaciones tengan las herramientas para poder avanzar en la vida que ellos estiman valioso vivir, en la vida que todos estimamos valioso vivir, entendiendo que esa mirada no es única en todos los seres humanos, pero sí hay un mínimo de herramientas que son absolutamente necesarias para que podamos tener ese sentido de agencia y la posibilidad de avanzar en el camino de la vida a la que aspiramos. Y en eso yo creo que hay tres elementos, entre muchos otros, que ponemos sobre la mesa como aporte en esta conversación. La confianza que a pesar del contexto de creciente desconfianza en el que vivimos, la confianza que existe en nuestra organización por tomadores de decisión, por gobiernos, por otros actores sociales. Esa confianza puede convertirse en una confianza que se multiplica si aprovechamos, y es el segundo punto, nuestro poder de convocatoria, la capacidad de acercar a extremos que tal vez en este momento no están dialogando como quisiéramos que se dialogue, esa capacidad de escucha y de incorporarlo en nuestros procesos de generación de conocimientos, de evidencia y de herramientas para que los gobiernos puedan tomar mejores decisiones basadas siempre en respeto a sus prioridades nacionales. Y un tercer elemento es la presencia, nuestra presencia a nivel global. En este momento estamos teniendo una conversación sobre América Latina y el Caribe, pero ¿por qué no pensar en complementariedad de visiones y perspectivas de otras partes del mundo? Y el Perú tiene presencia en más de 170 países y territorios del mundo, con oficinas de país que cubren 42 países y territorios de América Latina y el Caribe. Esa presencia nos permite conectar ese poder de convocatoria y esa confianza para facilitar procesos, pero también entendiendo que estos procesos no pueden ser infinitos como tales, porque hay decisiones que queremos tomar mejor ya. Entonces, eso nos pone ciertos límites en la ambición de muchos de estos procesos, pero la tecnología nos ayuda muchísimo y nos ayuda a facilitar esa escucha, como decías tú, Rigoberta, más que consulta, esa escucha, el capturar voces y el poder procesarlas de una manera que pueda ser propositiva. Y yo concluyo diciendo que esta conversación la cierro con muchísima esperanza. Esperanza no incauta, esperanza que inyectas tú, pero esperanza también porque lo hemos hecho antes, porque hemos logrado empujar el paradigma del desarrollo en diferentes ocasiones y para bien. Y eso me hace pensar que si hemos podido hacerlo como mundo, como región, en el pasado, lo podemos hacer hoy. Y quienes estamos hoy en las instituciones,
en las posiciones de liderazgo formal e informal, somos los que tenemos que construir ese legado que queda hoy. Luego vendrán otros y ojalá las discusiones que sigan a esta conversación se enfrenten con desafíos distintos a los que nos estamos enfrentando nosotros, porque de alguna forma fuimos capaces de dejar un legado en esa dirección y volver a traer la discusión sobre pobreza al centro del debate público, junto con otros temas, que es a su vez traer a la persona al centro y permitir que nuestra región vuelva a ser pionera, llevando los esfuerzos que ha logrado consolidar a otro nivel para lograr esa vida plena a la que te referías al inicio de tu intervención. Yo te agradezco enormemente tu tiempo y el inicio de esta conversación, que como has dicho es un inicio y ni tú ni yo podemos ser prescriptivos ni taxativos en una visión que yo creo que descansa en una riqueza absolutamente extraordinaria, pero sí somos capaces como región de incorporarla y que sea parte de nuestros procesos de desarrollo y de consolidación de nuestras democracias, ganamos todos, sin duda, a partir de esa riqueza. Yo te paso la palabra, Rigoberta, para darte a ti y darle a quienes nos acompañan el honor de que seas tú quien cierra esta conversación con mi más profunda gratitud y mi más firme compromiso de continuar avanzando para lograr resultados tangibles a partir de lo que hoy estamos conversando. Rigoberta. Muchísimas gracias. En primer lugar, cuenten conmigo, porque a veces uno habla en nombre de los pueblos y los pueblos dicen, tú no me representas, ¿verdad? Pero en primer lugar, yo quisiera pues decirle, cuente conmigo, cuente con las personas con quien yo trabajo. Hay excelentes personalidades en América Latina que tenemos con ellos un lenguaje común y tenemos una experiencia común, tenemos una trayectoria común y yo diría un liderazgo común. Y en ese liderazgo común yo pienso que hoy por hoy necesitamos no trasladarla, pero sí compartir con un liderazgo más mundial, que es el PNUD. ¿Se imaginan lo que significa para nosotros que demos algunos avances inmediatos? Porque tenemos círculos de estudio, tenemos en Guatemala, tenemos la escuela de mujeres mayas para una gobernanza y un buen gobierno, digamos, que ya estamos hablando de la necesidad de gobernar juntos, digamos, los guatemaltecos y las guatemaltecas en general. Y lo mismo en muchos lugares. Así que yo pienso que cuenten con nosotros en primer lugar, cuenten con nuestras personas e instituciones. Luego, pues que yo creo que el mejor liderazgo que espera muchas comunidades lo tiene el PNUD. Lo tiene el PNUD porque se necesita también un liderazgo global, como usted dice. Y yo recuerdo cuando fui embajadora de buena voluntad del Año Internacional de los Pueblos Indígenas en el año 93. La expectativa de los pueblos indígenas en torno a las Naciones Unidas. Y yo creo que si revivimos ese nuevo caminar, seguro que hay una enorme expectativa de los pueblos indígenas de participación. Y a eso es lo que apostamos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias, Michelle. Gracias a todas las personas que nos escuchen. Es cierto, hay muchas divisiones internas, hay algunos celos, hay algunas competencias. Lo vemos en nuestro territorio. O sea, Guatemala es un lugar donde se percibe realmente la dimensión universal, ¿verdad? Entonces, pero hay que crear esos puentes de relacionamiento. Entonces hay que hacer como un fino acercamiento previo a las discusiones. Eso yo recomendaría, una agenda previo a las discusiones. Hagamos un acercamiento para que rompamos un poquito ese estilo de que, bueno, ya ellos ya definieron, ya discutieron, sino que haya una recopilación de experiencias. ¿Cuántas inmensas experiencias en el desarrollo sostenible que los tenemos y que allí están disponibles para ser ejemplo de ser tomado en cuenta?
ilustrativo de un futuro extraordinario. Así que muchas gracias y yo también viva el Día Mundial de los Pueblos Indígenas. Seguramente viva el Sagrado Día, que es el Sagrado Toj, que es el día de hoy, es la fuerza del fuego. Es el fuego como la comunicación entre las personas, entre nuestras visiones y el fuego para la comunicación con el Creador. O sea, el sagrado día de hoy es el sagrado fuego. Entonces, que tengamos nuestra luz interna para poder potenciar la vida humana en general. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, directora, y a los espectadores, decirles que estén atentos, por favor, a noticias de cómo continuaremos este diálogo. Y muchas gracias a todos ustedes por asistir. Que tengan buen día. Hasta luego.